¿Sabías que un solo documento firmado en 1917 sigue influyendo en el conflicto Israel-Palestina más de 100 años después? Hoy por eso mismo te vamos a contar por qué Arthur Lee Balfour es un personaje súper importante en la historia. A finales del siglo XIX nace el sionismo, un movimiento liderado por figuras como Theodor Herzl. Pero Sí, Salo, pues imagínate que el objetivo que tenía era básicamente establecer un hogar nacional judío. ¿Por qué? Porque en Europa los judíos sufrían persecuciones y discriminación en Palestina, la tierra con significado histórico y religioso que pertenecía al lugar ideal para ellos. Pero ojo, Maca, es importante tener en cuenta que en ese momento Palestina estaba liderada por el Imperio Otomano y estaba habitada por árabes palestinos, tanto musulmanes como cristianos. Y el 2 de noviembre era ministro de Relaciones Exteriores británico en plena Primera Guerra Mundial. Su misión, administrar el territorio y poner en práctica la Declaración Balfour. Yéndonos un poco atrás, tras la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones creó un sistema de mandatos. Haz de cuenta más o menos como los ganadores se quedaron con el mandato de unos territorios en específico, como por ejemplo, territorios administrados por las potencias aliadas. En este ejemplo, los mandatos británicos son los que nos importan. Y ahí fue donde declara el apoyo británico a un hogar nacional judío en Palestina. Así nació la famosa Declaración Balfour. Y así nació el artículo 22 que le dio mandato al Reino Unido sobre Palestina. Salo, con el apoyo británico, la inmigración judía aumentó durante los años 20 y 30. Esto fortaleció el proyecto sionista, pero también generó tensiones en la población árabe local, que se sentía marginada y se sentía súper amenazada. Además de esto, hubo disturbios, revueltas palestinas y crecientes enfrentamientos. El mandato británico se convirtió cada vez en terreno muchísimo más conflictivo. En 1947, tras décadas de conflicto y con el Holocausto aún reciente, la ONU intervino con la resolución 181. El plan era dividir Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén bajo el control internacional. La firma de Balfour en 1917 no solo fue la carta, fue el punto de partida de una cadena de decisiones internacionales que configuraron el mapa político del Medio Oriente. Maca, por eso hoy cuando hablamos del conflicto Israel-Palestina, seguimos viendo huellas del mandato británico, la Declaración Balfour y la Declaración 181 de la ONU. En conclusión, Arthur Balfour fue una figura clave en la historia del siglo XX. Como ministro de Relaciones Exteriores británico, su firma en la Declaración Balfour de 1917 tuvo un impacto significativo en la región de Palestina. Balfour jugó un papel importante en la política internacional de su época y su decisión en 1917 sigue siendo estudiada y debatida por historiadores y expertos. En resumen, Arthur Balfour fue una figura importante en la historia y su legado sigue siendo relevante en la comprensión de los eventos que han moldeado el mundo actual.